Bueno, hoy vamos a hablar de los ángulos complementarios, suplementarios y ángulos opuestos. Primero vamos a ver qué es esto de los ángulos complementarios, ¿no? Simplemente dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Es decir, si yo tengo un ángulo alfa, aquí, tengo un ángulo alfa y otro ángulo beta, y entre los dos suman 90 grados, decimos que son complementarios. ¿Qué son los suplementarios? Bueno, pues los suplementarios son cuando los dos ángulos forman, o mejor dicho, suman 180 grados. Bueno, ¿y qué son los ángulos opuestos? Bueno, pues es un concepto muy sencillo. Fijaos, si este es un ángulo, el opuesto es el reflejo. Vamos a colocarlo en rojo. El opuesto sería exactamente el mismo, pero por debajo. Es decir, si el ángulo es alfa, así, espera que coja más. Si es alfa, el ángulo opuesto es el menos alfa. Es decir, que alfa y beta serán opuestos si beta es igual a menos alfa. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a borrar porque no es así. Entonces, el ángulo alfa, que es este de aquí, es exactamente igual que el ángulo beta, pero cambiado de signo. Esos son ángulos opuestos, como los números, ¿no? Contrarios, negativos y positivos. Vamos entonces a trazar, para ver senos y cosenos cómo están relacionados, una circunferencia, pero en esta ocasión, perdón, la circunferencia va a tener un radio que va a valer la unidad. ¿De acuerdo? Un círculo con un radio unidad. Habrá que bajarlo un poco. Así. Bien. Y otra. También. Tenemos ahí la circunferencia dividida en 4 cuadrantes. Muy bien. Pues en esta circunferencia nosotros podemos trazar distintos ángulos. Por ejemplo, este ángulo de aquí. Yo trazo una vertical aquí y tengo un lado, que es este de aquí, a ver si lo indico de alguna forma. Este lado de aquí lo hago en rojo y el lado este de acá, el opuesto al ángulo. Si esto es el ángulo, entonces fijaos lo que va a ocurrir. El seno de alfa, seno de alfa, será el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero hemos dicho, nuestra circunferencia tiene de radio la unidad. Luego la hipotenusa esta también. ¿Lo veis? Por tanto, el seno de alfa es lo mismo que esta línea, que voy a mostraros aquí, que esta línea vertical. Cuando la circunferencia tiene un radio unidad, esta línea que aparece aquí vertical es el seno de alfa. ¿De acuerdo? Borramos un poco. Vamos a borrar esto de aquí. La pregunta es, entonces, ¿cuánto vale
el seno de este ángulo? Pues vale. Ese lado que está en rojo. ¿Y el coseno? El coseno es el cateto contiguo. Luego lo hago en blanco. El coseno sería esta línea blanca de aquí. ¿De acuerdo? Así. La pregunta ahora es, bueno, si este es el ángulo alfa, este es alfa, yo le puedo llamar beta al ángulo este de acá. Y los dos que suman 90 grados, ¿lo veis? Pero claro, ahora el seno de beta sería esto que marco en azul. Cateto opuesto, ¿verdad? A ver, esto que marco en azul. Cateto opuesto. Ahí. ¿Pero con qué cosa coincide? Efectivamente, el coseno de beta coincide con el seno de alfa. Luego ya tenemos una relación fantástica aquí. El seno de alfa y el coseno de beta están relacionados. Mirad. El coseno de beta no sería esto de aquí, esta línea amarilla. Os recuerdo que la circunferencia tiene radio unidad. Este coseno no es lo mismo que el seno de alfa. ¿De acuerdo? Luego, que el seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta. Y el coseno de alfa es lo mismo que el seno de beta. Ahí tenemos una primera relación. Siempre que los dos ángulos sumen 90 grados, eso se va a cumplir. Muy bien, pues vamos a borrar ya por otra cosa. Y bueno, continuamos con los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si sumados dan 180 grados. Es decir, imaginaos que yo tengo el ángulo alfa en el primer cuadrante, por ejemplo, este de aquí. ¿Cuál es su suplementario? Pues su suplementario será el que sumado a alfa nos dé los 180 grados. Estrictamente hablando sería este de aquí. Pero claro, para verlo mejor, lo que vamos a hacer es tomar el ángulo desde la línea horizontal, desde aquí. Entonces, cogemos alfa por esta parte, pero le tenemos que quitar alfa por la otra, claro. Le quitamos alfa por aquí y para que se vea más claro, trazamos aquí una línea. Entonces, el ángulo beta sumado a alfa da 180. Pero como lo que queremos ver es cómo queda el seno y el coseno de beta, tenemos que tomarlo desde el origen, desde la línea del primer cuadrante horizontal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. El seno de alfa fijaos que es exactamente igual que el seno de beta, porque está en el lado positivo. ¿De acuerdo? Luego vamos a escribirlo bien para que lo veáis. El seno de alfa es esto de aquí. Positivo porque está en el semiplano superior y el seno de beta también. ¿Vale? Este ángulo de aquí es justo alfa. Luego el seno de alfa es exactamente igual
que el seno de beta. Así. ¿Y el coseno? ¿Qué está pasando con el coseno? Pues muy fácil. El coseno de alfa ahora es este trazo de aquí, horizontal. ¿Vale? Y el de beta es este de aquí, pero como son ángulos iguales en los dos lados, vemos que un coseno es positivo y el otro es negativo. Luego, el coseno de alfa es exactamente igual, pero de signo contrario al coseno de beta. ¿De acuerdo? Bueno, si acaso dejadme que ponga esta línea un poquito más hacia arriba. Giramos un poquito. Así. Porque ahí, perfecto. Entonces, esta línea vendría aquí. La alargamos un poquitín. Y la colocamos bien. Ahora está todo bien. Quitamos esta que ha sido auxiliar. Ya está. Los senos son iguales, pero los cosenos, como veis, tienen signo contrario. Eso lo podéis calcular en la calculadora, nunca mejor dicho. Cogéis, por ejemplo, el seno de 30. Bueno, los ángulos serían, lo pongo aquí, para alfa 30, alfa es 30, lo vamos a comprobar con la calculadora, y beta, lógicamente, hasta 180 hay 150. Muy bien, pues entonces, seno de 30, un medio, como sabíamos. Seno de 150, un medio también. Y ahora vamos con el coseno. Coseno de 30, 0,86. Y coseno de 150, pues nos tiene que dar con negativo, menos 0,86. Venga, borramos todo, porque si no quedan trozos de antes. Y trazamos otra vez las rectas. Una así, otra así, un poquito más abajo, ¿verdad? Y este un poquito más a la derecha. Muy bien. ¿Qué son dos ángulos opuestos? Pues muy sencillo. Si trazamos una línea recta, así, que pase por el centro, se llaman ángulos opuestos a estos de aquí. Al alfa y al menos alfa. A este de aquí. Que es igual, pero por debajo. Este es el ángulo menos alfa. Menos alfa. Bueno, pues ya os lo imagináis, ¿no? Veis que el seno de alfa es exactamente igual, pero de sentido contrario, o de signo contrario, perdón, al seno de menos alfa. Luego, cuando son opuestos, entonces tenemos que el seno de alfa es igual al menos seno de menos alfa. O lo podéis mirar de otra forma, menos el seno de alfa es lo mismo que el seno de menos alfa. Es otra manera de mirar lo mismo. ¿Y el coseno? Bueno, el coseno está claro, ¿no? ¿Veis que es el mismo?
El coseno sería para los dos. A ver. Sería para los dos este segmento rojo. No hay otro. Ahí. Entonces, para el coseno de alfa es exactamente igual que el coseno de menos alfa. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy. Venga, chao. Hasta luego.